Bueno, en primer lugar, pues agradecer a todo el Hospital Clínic pues, esta oportunidad de esta jornada, que creo que bueno, pues va a ser, espero que sea muy interesante para todos. Y yo, pues por mi parte, pues, bueno, pues hablaremos de lo que sería la tecnología por ondas de choque. Procuraré que la charla vaya un poquito, siguiendo también un poquito la historia de la evolución de las ondas de choque. Y bueno, pues... en primer lugar, ¿qué son las ondas de choque? Son unas... Las ondas de choque son unos impulsos sónicos, una onda acústica de muy alta energía. Puede llegar hasta 500 bares en un espacio muy corto de tiempo. Estamos hablando de 10 nanosegundos. Llega a 500 bares y luego se recupera esta presión en aproximadamente 10 milisegundos, llegando a presiones negativas. Esa combinación de presiones muy altas en un espacio muy corto de tiempo y luego presiones negativas es lo que se ha demostrado que es lo que provoca todo el efecto de la onda de choque, que luego la doctora Sañudo nos explicará a nivel cómo afecta a las células. ¿Dónde se encuentran las ondas de choque? Pues las ondas de choque se encuentran en la naturaleza, por ejemplo, en el avión, cuando rompe la barrera del sonido, esa explosión es una onda de choque. Hay varios ejemplos más. ¿Cómo empezó en el campo de la medicina? Pues empezó hace como 40 años en el campo de la litotricia, donde aquí podemos ver una de las primeras máquinas de litotricia por onda de choque, en el que a la paciente la sumergían en agua y le aplicaban esta onda de choque con estos tubos que focalizaban la onda pues allá donde había el cálculo renal. De aquí pues pasó al campo de la traumatología, un poquito por aprensión de qué estaba pasando con la cresta ilíaca cuando la onda de choque estaba atravesando. En aquel momento se buscaba que la onda de choque tuviera un efecto destructivo, queríamos romper ese cálculo renal. Y entonces, bueno, pues un poquito por preocupación que estaba pasando con ese hueso, que no lo estuviéramos dañando, pues fue cuando se empezó a hacer un poquito de investigación qué pasaba con el hueso. Y la sorpresa fue que no estábamos dañándolo, sino que, es más, aumentaba espesores, aumentaba densidades. Y así fue como entró en el campo de la traumatología. Los primeros equipos de litotricia eran electrohidráulicos, que consisten en un electrodo en el que se le aplicaba una descarga eléctrica en esta especie como de electrodo de bujía, y esto provocaba, sumergido en agua, provocaba lo que vemos aquí, como una onda de energía, una onda de plasma. Aquí vemos una secuencia de lo que sería la onda de choque en el momento de la explosión a una velocidad de 10.000 fotogramas por segundo. Si vamos a ver qué pasa entre esta y esta fotografía, en una secuencia de grabación a 5 millones de fotogramas por segundo, vemos que donde aquí veíamos la explosión y lo que sería el chispazo, entre medio estamos viendo esta onda de energía, de plasma, de acústica, que era lo que intentamos en nuestro caso pues, orientar hacia el campo, hacia donde nos interesa. En el campo de la litotricia, hacia el cálculo renal; en el campo de la traumatología, allá donde va donde está la fractura. Luego se fue viendo cómo tenía otros efectos también positivos en otros campos, como por ejemplo en patologías de partes blandas, en rehabilitación e incluso necrosis vascular y bueno, todo un listado de patologías. Si vamos a la web de la Sociedad Internacional de Ondas de Choque, habla de 3 formas de generar la onda de choque. Está primero la electrohidráulica, que es la que vemos allá, que la que hemos explicado. Mediante una descarga eléctrica en un electrodo se crea esta onda, y con el reflector que tenemos aquí detrás orientamos esta energía hacia la zona de tratamiento. Luego está la electromagnética, que sería muy parecido a lo que sería la tecnología de un altavoz, evidentemente de mayor energía. Con una lente acústica delante orientamos esa energía hacia una zona, lo que llamamos la zona focal. Y luego el sistema piezoeléctrico, que consiste, bueno, pues toda una serie de mini cristalitos que reciben una descarga eléctrica, y esa vibración orienta toda esta energía, toda esta onda acústica hacia una zona, y en la zona donde convergen sería la zona de tratamiento. Aquí veríamos lo que sería la electrohidráulica, cómo funciona en la descarga esta.
el chispazo vemos cómo se propaga. Entonces en nuestro campo lo que nos interesa es orientarlo hacia la zona de tratamiento. Entonces le ponemos este reflector detrás y conseguimos orientar la onda de choque a la zona de tratamiento, que sería el área focal, que sería esta zona de aquí. Cuando estábamos en el campo de la electrotricia, que queríamos orientar la onda de choque hacia el cálculo renal, incluso en traumatología, que también queríamos enfocarlo a la zona de la fractura, pues lo que nos interesaba y lo único que nos fijábamos era en poder concentrar la energía en la zona donde estaba la lesión. Y entonces, bueno, solo nos fijábamos en lo que sería la onda reflejada, que sería en esta zona de aquí. A medida que se fue desarrollando esto, pues bueno, fueron saliendo otras tecnologías de generar esta onda de choque, como hemos comentado, que sería la piezoeléctrica, en el que aquí vemos cómo se genera la piezoeléctrica y la onda de choque sería en esta zona focal de aquí. Y luego la electromagnética. Aquí vemos cómo la vibración la descarga eléctrica provoca una vibración y con la lente acústica orientamos a la zona focal. Bueno, pues todo esto pues fue muy bien mientras teníamos esta percepción o este conocimiento en el que nos decía que la onda de choque lo que nos interesaba era focalizarla a la zona de tratamiento. Luego con investigación básica intentando entender por qué, que no era un efecto mecánico, sino que era un efecto, pues parecía que era un efecto biológico, por lo que se fue estudiando, factores de crecimiento, la doctora Sañudo lo explicará más tarde mucho mejor que yo. Pues se dieron cuenta que ya no era tan importante el focalizar, sino que nos interesaba también el poder tratar lo que serían todos los tejidos perilesionales. Bueno, aquí vemos cómo orientamos esta onda de choque a la zona de la pseudoartrosis. Bueno, pues hoy en día lo que se sabe es que la onda de choque ya no es un efecto mecánico, sino que le llaman un efecto de mecanotransducción, en el que por un estímulo mecánico que provoca la onda de choque, provocamos una reacción bioquímica a nivel celular para regenerar los tejidos dañados. Aquí vemos cómo se comportarían las células cuando transmiten la onda de choque. Vemos que hay pues, las presiones positivas que comprimen las células y luego las presiones negativas que las estiran. Y esta agitación celular es lo que desencadena toda esa cascada de regeneración de los tejidos. Luego existe otro tipo también, las ondas radiales, que bueno, pues, están funcionando pues, correctamente para lo que serían partes blandas. Sería un poquito el principio esto. Tendremos un aplicador, forma de pistola, aire comprimido, y esto va picando contra el paciente. El paciente lo tendríamos aquí. Y bueno, pues esto pues, está funcionando. Lo que pasa es que esto no es bien una onda de choque, es más bien una onda balística, una onda de presión. Aquí vemos lo que serían las diferencias entre una y otra. Lo que sería una onda de choque de los tres tipos que hemos comentado al principio, pues sería lo que hemos dicho. Una presión muy alta en un espacio muy corto de tiempo y luego presiones negativas. Mientras que una onda balística, una onda radial, pues donde nosotros llegamos a 500 bares, pues aquí se llegan a unos 10 bares. El tiempo de subida, pues estamos hablando de entre 1 y 5 milisegundos, mientras con una focal es mucho más rápido, y este normalmente no tiene presiones negativas. Analizando la evidencia que hay, pues bueno, pues se ha visto que la onda de choque electrohidráulica, que sería la que tenemos en medio, pues hay evidencia para tratamiento de huesos, que eso es lo que hablará el doctor Prat, en partes blandas, que es lo que hablará la doctora Sañudo y la doctora Fernández, y en piel, en lesiones crónicas de piel, que hablará el doctor Asunción. Si nos vamos a las otras tecnologías, bueno, pues lo que sería la electrohidráulica y la electromagnética y la piezoeléctrica, pues sí que tiene evidencia para huesos y sí que tiene evidencia para partes blandas. Para piel, bueno, yo no conozco ninguna publicación sobre piel. Y luego la radial, pues bueno, pues por ser un nivel de energía mucho más bajos y una respuesta mucho más lenta, pues para huesos no hay publicaciones de alto impacto, ni tampoco lo hay para lesiones de piel. Otra publicación mirando de entender cómo la dosificación de la onda de choque en función de la patología, pues el doctor Weiss llegó a estas conclusiones, de que el potencial de reparación celular pues disminuye a medida que aumentamos el nivel de energía.
Esto parece ser una explicación del por qué está funcionando muy bien las electrohidráulicas para todo ese listado de patologías que hemos hablado. ¿Por qué? Porque si os fijáis, en la onda de choque electrohidráulica, aquí tenemos el diagrama, en el que siempre nos habíamos fijado solo en la parte focal, que sería esta de aquí, pues resulta que esa onda residual o esa onda primaria que no está reflejada, que es la que vemos, todo este arco, que no le habíamos dado importancia, parece ser que podría ser el motivo por el que la electrohidráulica está funcionando mejor que el resto de tecnologías. ¿Por qué? Porque nosotros con la onda de choque focalizada en la zona de tratamiento, pues provocamos esa angiogénesis del tejido, pero con la onda no reflejada, la onda primaria, lo que conseguimos es un efecto llamada en todo el tejido perilesional. Estimulamos esos tejidos para que nutran a la zona lesionada de todos esos factores de crecimiento y de todas esas células madre y riego sanguíneo que necesitamos. Aquí vemos otra vez el cómo la onda reflejada se concentra aquí y lo que sería la onda primaria no reflejada, cómo afecta a todo el tejido perilesional que hemos enfocado. Todo esto, entrando en la página web de la Sociedad Internacional, pues les ha llevado a afirmar que, examinando la literatura médica, parece demostrar que la onda de choque electrohidráulica es más eficiente comparado con otros tipos de generación. Y aquí abajo, pues vuelvo a decir otra vez lo mismo, que las ondas de choque muestran una eficiencia mayor que el resto de tecnologías. Situación que nos encontramos en nuestros países vecinos. Pues en Italia, por ejemplo, la onda de choque está reconocida, hace una separación, una distinción entre lo que sería la onda de choque focalizada, onde d'urto focalizzate, y la onda radial, con estos códigos en todas estas regiones italianas. Destacar que bueno, pues, limitan el número de sesiones a 3 sesiones, como podéis ver. Esto es importante porque bueno, hay diferentes tecnologías que requieren, cada tecnología requiere de un protocolo distinto, y entonces bueno, en el momento de elegir el equipo pues es importante tener claro cuál es el protocolo que el fabricante pues recomienda pues para saber que se ajusta a lo que nosotros necesitamos. En el caso de Italia, pues limitado a 3 sesiones. En el caso de Alemania también está reconocida, también hacen distinción entre lo que es la onda radial y la onda focalizada, también le llaman. Esto es una aprobación del mayo del 2002, en el que bueno, el sistema alemán van por puntos GOA. En el caso de la radial, pues luego hay una conversión directa entre puntos y euros, en el que con la onda radial pues les abonan 250 puntos, mientras que con la onda focalizada les aplican 1800 puntos. Y además por aquí abajo explica que para pseudoartrosis, al tratarse de un tratamiento de especialidad que se realiza en quirófano y todo lo que ello conlleva, pues se le puede aplicar un coeficiente multiplicador de hasta 3,5, equiparándolo bueno, pues a la litotricia y situaciones así. En Austria han ido todavía más lejos. Esta es una carta del ministro de Sanidad del año 2000, en el que reconocen a la tendinitis calcificante, a la epicondilitis y a la fascitis plantar como un método científicamente demostrado, e incluso habla de aquí de que la pseudoartrosis, además, por el estudio que se les presentó, lo consideran como terapia de primera elección, para el caso de pseudoartrosis que no requieran corrección quirúrgica. Bueno, ojalá lleguemos aquí algún día aquí en España, y para eso se están dando los primeros pasos. En el año 2011 se constituyó la Sociedad Española de Ondas de Choque, en la que tenemos el placer de contar con el presidente y con el secretario científico. Su primer congreso lo celebramos el verano pasado, aquí en Barcelona. Ahora en junio, el mes que viene, pues está el congreso de la Sociedad Internacional, el número 16, o sea, ya nos llevan un poquito de ventaja. Se hace en Salzburgo, aquí en junio, a la que estáis todos invitados, aunque nos pilla un poco cerca. Y luego el segundo congreso de la Sociedad Española de Ondas de Choque, que se hará en Madrid en octubre, la última semana de octubre en Madrid, a la que ahí sí que ya nos da tiempo de mirar de cuadrar nuestras agendas para volvernos a ver ahí. Y ya está, y esto es lo que yo venía a explicaros.